doblar las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, Maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Buenas tardes, amigos. Saludos. Estamos aquí con ustedes. Hoy es domingo. Muy contentos. Gracias a Dios por que nos ha permitido estar un día más con ustedes. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde Chicago. Me siento maravillado de ver tantas cosas que se pueden hablar del espiritismo sin tener que salirme a discutir otra cosa. El propósito de esta programación es la de predicar espiritismo basándonos en los libros codificados. Estos que están aquí sabrán que todas las veces que vamos a la intervención con ustedes, siempre, nunca dejamos de mencionar a los que llegan nuevos y ven los videos por primera vez, que el espiritismo se basa en los 5 libros codificados, que son el libro de los espíritus, el libro de los mediums, el libro del Evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno y Génesis. Estos libros constituyen la base fundamental de lo que es espiritismo. Nosotros no somos brujos, no somos hechiceros, no somos adivinos, no predicamos el espiritismo con barreras, con separación. No es una religión, no se basa en rituales, en templos, en sacerdotes, en nada de eso. No somos una religión. Entonces sí procuramos dar una educación espírita de acuerdo a lo que dicen los libros codificados. Nuestro interés es que todo aquel que quiera considerar el espiritismo no como lo que le habían dicho, no, que eso es hablar con el diablo no existe. Existen espíritus inferiores, impuros, que pueden tener la oportunidad que tú y yo tenemos para adelantar el espíritu y convertirse en espíritus buenos. Nosotros no somos diablos, ¿verdad? Porque ya nosotros pasamos esa parte, pero cuando nosotros no éramos espíritus buenos y no éramos sensatos y no teníamos la bondad que nos da el espiritismo, sí nos podían considerar como diablos. Y si desencarnábamos antes de poder considerar el espiritismo, nuestros espíritus desencarnados, orgullosos, egoístas y perversos en el mundo espiritual, cuando se comportan como diablos. Por eso es que la gente confunde los espíritus malos con el diablo. El diablo es simple y sencillamente una fábula creada en el año 374 por ahí en la era cristiana por la famosa obra teatral de la Divina Comedia. Todo eso se creó ahí y la Iglesia Católica y los que escribieron, los que ayudaron a ajustar la Biblia, empezaron a meter esos conceptos después del año 1400, perdón, del año 400, 500, 600, y ahí estamparon en la Biblia esos conceptos que nunca existieron, que fueron creados por la misma religiosidad, el mismo miedo a que las personas no creyeran lo que ellos decían, que no era correcto, y entonces se aseguraban de que las personas le tuvieran miedo y le crearon un diablo, un Satanás, un Lucifer. Y hoy día tenemos organizaciones completas que le hacen cultos a Lucifer. Todas esas personas están enajenadas de la realidad. Todas esas personas que creen en Lucifer, todos los que son Illuminatis, que son masones, que son religiosos, todas las religiones
que creen en el diablo, que creen en el infierno, ese tipo de cosas. El mismo infierno viene como consecuencia también de lo que de la Divina Comedia, del italiano. Ahorita viene el nombre, que hemos hablado sobre eso. El espiritismo es una filosofía hermosa, es una filosofía basada en la lógica y no necesitamos ese tipo de cosas para llevar el mensaje del espiritismo. No somos una religión, bajo ninguna circunstancia somos una religión, y el que le diga que es una religión, que se lo pruebe. Nosotros no estamos ni haciendo alarde ni nada. Estamos diciendo que el mundo espiritual fue revelado a nosotros a través de los libros codificados. Esos libros que hemos mencionado, que es el libro de los espíritus y el libro de los mediums, el libro del Evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno y Génesis. Estos libros son gratuitos en su concepto digital, que usted lo puede leer en su computador o en su teléfono celular. También están en audiovisuales. Ya hay esfuerzos hechos por personas que no cobran dinero, porque el espiritismo no cobra dinero por ninguna de sus actividades. Entonces, se han puesto a la disposición, y yo los tengo a la disposición, todos estos libros en audiovisual. Es que yo no puedo leer, Frank, letras pequeñas, pues aquí tiene esto, usted lo pone en su pantalla y la pantalla usted tiene la opción de abrirle y ponerlo más ancho, como usted quiera, que usted lo quiera. Pero además de eso se le narra una voz sintetizada que los textos que van pasando por la pantalla te los va leyendo. O sea, que no hay ninguna excusa para uno no leer los libros. ¿Y por qué es tan importante leer los libros, Frank? Porque si tú no lees los libros, te cogen de soquete cualquiera que diga que es espiritista. En este día yo estoy luchando con todas las organizaciones se fueron sin leer los libros codificados, los echaron al lado y empezaron a trabajar como el que va a una orquesta a tocar de oído. O va al ejército sin pistola. O va a una orquesta y no toca. Y no lee la música. O va a jugar béisbol y no usa las reglas. O fútbol, que es lo que le gusta a los latinoamericanos, el fútbol, ¿verdad? Eso tiene sus reglas establecidas. Pues el espiritismo también tiene sus reglas. Cuando viene un santero, un hechicero, un adivino a decir esa barbaridad de que son espiritistas, lo primero que hay que preguntarle, ¿y dónde está eso por escrito? A, E, I, O no tienen nada, no tienen ningún sustento, pero quieren llamarse espiritistas. Pero la palabra espiritista le pertenece al espiritismo, a Allan Kardec que presentó estos libros. Aquí es donde está la palabra espiritista, espírita, espiritismo, mediums. Esas palabras son propiedad del espiritismo. El que le diga a usted que es un espiritista y usted va y ve sus acciones y ve que cree en la religión, que cree en rendirle pleitesía a figuras muertas, a ídolos, que hace rituales, que hace sacrificios y te cobra dinero además, pues entonces el que cae en eso es porque verdaderamente ya, ¿qué más se puede hacer? Ya hay pues ya una persona que lo que quiere creer es la superstición, y la superstición esa es ignorancia. El espiritismo tiene sus bases fundamentales por escrito, y esto que está aquí por escrito no se puede cambiar. Lo que es específico no se puede cambiar. El alma es inmortal, y el alma es igual que el espíritu. Y hay organizaciones por ahí que vienen diciendo, nosotros somos espiritistas, y te separaron el alma del espíritu. Te pusieron el alma a morir con el cuerpo. Te pusieron el alma a no tener el resguardo del periespíritu. Entonces, eso es lo que ocasiona que un gran ejemplo, diría yo, ese excelente ejemplo, para nosotros saber que las personas que no leen los libros codificados, no entienden lo que ya está por escrito, se van directamente por el atajo, por el abismo. Estoy buscando el libro de Génesis, que está en el capítulo 1, básicamente, cuando ahí Kardec y los espíritus le dicen al hombre, usted no tenía ninguna oportunidad de saber nada espiritual. Es más, ese concepto de la parte espiritual que le estamos dando, de periespíritu, ese tipo de cosas, no lo podían entender. Nadie podía traer y tener eso en la mano.
¿Cómo tú me vas a decir a mí que un concepto como el periespíritu, que es difícil de entender, tú lo podrías manejar si no tuvieras la revelación que te dieron los espíritus? Capítulo primero del libro de Génesis, espiritual, escrito por Allan Kardec, dice: una revelación importante se cumple en la época actual, la que nos muestra la posibilidad de comunicarnos con los seres del mundo espiritual. Ese conocimiento no es nuevo, sin duda, pero permaneció hasta nuestros días de cierta forma en estado de letra muerta. Quiere decir, sin provecho para la humanidad. La ignorancia de las leyes que rigen esas relaciones las había ahogado bajo el manto de la superstición, de la religiosidad. El hombre era incapaz de extraer de ellas alguna deducción saludable. Estaba reservado a nuestra época liberarla de sus accesorios ridículos, comprenderle la importancia y de ella hacer salir la luz que deberá iluminar la ruta del futuro. Los mismos espíritus dijeron: esos son accesorios ridículos. La religión, la creencia en supersticiones, en cosas que no se pueden probar y no tienen lógica y razón, que no resisten el peso del análisis. Esto es bien importante que se entienda. Kardec nos dejó dicho: debe resistir el peso del análisis. Debe pasar por el tamiz de la razón. Cualquier cosa que a ti te presente. Si a ti te vienen y te dicen: no, porque existe no solar, entonces tú vienes: ok, yo no he visto a Frank diciendo que no solar es una mentira, es un plagio, es un fraude, y yo no lo he oído, pero vamos a oírlo. Vamos a ver la película. ¿Y cuántos vienen a mí? Pero Frank, ven acá, es que el mundo espiritual que presenta no solar como que es físico. ¿Y por qué eso es así? Porque eso no existe. Eso se lo crearon los hombres. Y en el momento que el hombre crea y añade cosas, constituye eso en una falta. Dice: toda revelación masculada por el error o sujeta a modificaciones no puede emanar de Dios. Cualquiera que te venga a hablar de espiritismo y te hable de cosas que no puede probar, como los hermanos de Joaquín Trincado, que se molestan muchísimo cuando yo publico que nada de lo que ellos predican es espiritismo, pero se molestan, pero no pueden discutir, porque yo tengo la razón. Vienen a coger el término de lo que es el alma inmortal, que es la que nosotros predicamos, que el alma y el espíritu es lo mismo, y se vinieron a inventar el señor Joaquín Trincado que el alma era mortal. Entonces tú dices: pruébamelo. ¿Cómo tú me pruebas eso? Tú sacas con un cuchillo y partes el alma y se la sacas del cuerpo. O cuando tú pasas una placa de rayo X o algo así, tú ves el alma. Eso es ridículo. Eso no tiene lógica. Y ellos lo predican por cuántos años, desde el año 1911. Entonces hoy yo le digo: espérate, papá, eso tú no lo puedes probar. Ni que el alma es separada del espíritu, ni que el alma es material y que se muere con el cuerpo. Eso no es correcto en el espiritismo. Entonces, con una sola cosa como esa, tú te das cuenta que esta gente no son espiritistas. Entonces, el que se molesta porque yo hablo esto, moléstese. Porque yo tengo mi interés en esta programación, que dedico horas con Laura, en llevar el mensaje espiritual que yo he aprendido, que me ayuda a adelantar el espíritu y que estamos ayudando a miles de personas. Para que sepan qué es espiritismo y qué no es. Pero yo no me puedo ayudar, ni ustedes me pueden ayudar si no me leen los libros. Porque en el momento que tú lees los libros, tú descubres todo esto. Está evaluada por los espíritus, no tienen ninguna autorización espiritual para hablar sobre temas del espiritismo y dicen que son espiritistas. Entonces se molestan cuando yo vengo y pongo: el señor Joaquín Trincado no predica espiritismo. La Confederación Espírita Panamericana no predica espiritismo. Cambiaron los conceptos del espiritismo por cartas de posicionamiento y se vanaglorean por ahí dando escuelas y haciendo cuantas cosas y diciendo que son espiritistas, y han separado de los libros codificados la información que a ellos les conviene y la que no les conviene la han desechado y la han justificado por cartas de posicionamiento. Un concepto como la reencarnación. Tú me vas a decir a mí que viene una organización completa porque se llamen la cepa, que tú la pueden cambiar así porque sí, faltándole respeto a Dios, porque esto es una inspiración divina. Dice: el carácter de la revelación divina es el de la verdad eterna. Toda revelación
maculada por el error o sujeta a modificaciones, no puede emanar de Dios. Entonces, el que me cambie la palabra de reencarnación y el concepto de reencarnación por palingenesia en los amigos de la cepa, están fuera del viga. No es espiritismo. Y yo tengo el derecho de decir, el espiritismo, de lo que decimos que somos espiritistas de verdad. Lo hacemos porque nosotros se nos considera verdaderos espiritistas. De acuerdo al libro de Obras Póstumas, dice, solo reconoce por adeptos a los que practican sus enseñanzas, dice Kardec, y los espíritus. O sea, si nosotros predicamos y enseñamos lo que dice el espiritismo, que reencarnación es reencarnación, nosotros podemos llamarnos espiritistas. Pero una organización completa que venga y ponga una carta de posicionamiento en el año 1912, 2012, en septiembre, y tenemos evidencia de eso, y dicen que tienen que cambiar, tienen que actualizar la codificación, porque la palabra reencarnación, eso trae mucho sufrimiento, cambiando los conceptos y los términos espirituales, entonces todo el mundo se queda callado. Se convierte en una imperfección, porque dejaste pasar poder haber hecho un bien, decir, mira, eso no es correcto, y levantar la manita, te quedaste allí. ¿Y qué dice el espíritu de verdad? Tú te quedaste, no dijiste nada, y si no dijiste nada, estás de acuerdo, tú vas a una casa de espíritus, manifiesta un espíritu de manera espontánea, y dice cuánta barbaridad, y dice, no, yo no dije nada, yo no pregunté, él apareció, pues entonces, ¿por qué estás ahí? En un lugar donde se aceptan que aparezcan los espíritus que se manifiestan, ¿cómo se llama? Espontáneamente, y que digan lo que le dé la gana, y usted lo oye. Y entonces después es muy fácil decir que no, porque Frank que habla mal de Chico Xavier, le digo a los francos, que eso no es espiritismo. ¿Y qué es espiritismo? Si espiritismo dice que para ser espiritista solo se reconoce a aquel adepto de los que practican sus enseñanzas. Y nosotros no enseñamos manifestaciones espontáneas, ni incorporación de espíritus, ni regresión a vidas pasadas, rompiendo la regla del olvido del pasado. Amigos de la cepa, que ustedes están acostumbrados a hacer eso y creyeron que eso habían inventado el espiritismo. Eso es incorrecto, es un crimen ante Dios. Ahí en 368, cuando se presenta el caso de un niño que lo abortan antes que nazcan y no le permiten nacer, se convierte en un crimen, no porque hayan matado al niño o al feto, porque no permitieron que ese niño pudiera venir a la vida y que pudiera desarrollar una vida con el plan que tenía ya de antemano establecido en el mundo espiritual por virtud de su libre albedrío, en que venía con una misión, venía a expiar y a reparar aquellas faltas que había cometido en el pasado. Aquel espiritista que hable de karma, no, aquel que dice ser espiritista y habla de karma, un efecto karmático, y te dice esas cosas en tu cara, tú le dices, no, un momento, que el espiritismo no habla de karma, porque karma significa echarle la culpa a Dios. El karma es efecto, ¿verdad? Causa y efecto. Entonces, cuando tú hablas de karma, lo que estás hablando esencialmente es de efecto. Pero cuando la gente utiliza que eso es karmático y que eso viene del karma, le están echando la culpa a Dios. Eso me pasa a mí porque eso es algo que me tocaba vivir, ese sufrimiento. Y entonces, ¿por qué la diferencia del espiritismo de causa y efecto? Porque cuando tú vienes al espiritismo, te enseñamos que existe la ley de causa y efecto. Tú le hiciste mal. Ese es el resultado. Pero entonces tienes la oportunidad de repararlo. En el mundo espiritual, tu espíritu continúa con su libre albedrío. Nunca se destruye y nunca baja de nivel. Entonces viene un Emanuel y te dice a ti la caída del espíritu, tú solo dejas pasar. No, porque el venerable Emanuel, un espíritu mentor, que todo lo que dice del espiritismo se contradice. Y yo tengo que aceptarlo como una, ¿cómo se llama? Una educación en el espiritismo, ¿no? Y citarlo en sus libros, y todo lo que dice el espiritismo es en contra de lo que el espiritismo presenta. No se crea que esto no es cuestión de que se le chispoteó como al chico, como al Chapulín Colorado. Esto es estructurado por espíritus de hace muchísimos años. Específicamente espíritus que son espíritus de sacerdotes jesuitas que llevan años y cientos de años detrás del espiritismo, después que descubrieron que la tercera revelación que nos dieron los espíritus en el año 1857. Tenemos al señor Joaquín Trincado del 1911, que era un jesuita. Entonces tú dices, pero es que él podía haber hecho eso y se convirtió al espiritismo. Pero es que no se convirtió al espiritismo, no predica espiritismo.
todo lo que predicó es en contra de lo que los postulados del espiritismo. Que me digan uno solo de los postulados que tiene la filosofía del señor Joaquín Trincado, que me diga que es espiritismo, y yo solo voy, y yo se lo acepto. Y aquí lo acepto. Pero ninguna de las presentaciones que ellos hacen y dicen que son espiritistas son conformes a lo que el espiritismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente se malinterpreta de que Fran Montañez viene por aquí defendiendo el espiritismo, que él es dueño del espiritismo. Yo no soy dueño del espiritismo, yo soy un espiritista verdadero. Y que se demuestra que los libros codificados nos dicen a nosotros, y a Allan Kardec, a través del libro de Obras Póstumas, ¿qué es lo que dice Allan Kardec? A través del libro de Obras Póstumas, dice, ¿cómo reconocer un espiritista verdadero? Uno que diga, yo soy espiritista y yo predico la enseñanza de Jesús, que son las que aparecen en la base fundamental del espiritismo, las enseñanzas de los espíritus puros y perfectos, que son los únicos que hablan con Dios y fueron los que pusieron por escrito esa información. Que defiendo a aquel que viene y le tira y le dice a Kardec que no estaba completo y que los espíritus se equivocaron o que los espíritus no eran suficientemente esclarecidos. ¿Qué lógica tiene eso? Si ningún espíritu que no sea puro y perfecto puede hablar con Dios. Y los únicos que pueden hablar con Dios son los espíritus puros y perfectos. Capítulo 1 del libro de Génesis espiritual, escrito por Allan Kardec, no el Génesis de la Biblia. Número 10. Solamente los espíritus puros reciben la palabra de Dios con la misión de transmitirla. Estos contenidos que están en los libros codificados son contenidos espirituales, inspirados por Dios. Y te dice en ese mismo ítem, número 10, más adelante dice, puede haber revelaciones serias, verdaderas, como las hay apócrifas y mentirosas. El carácter de la revelación divina, que viene de Dios, ¿verdad? Divina, es de Dios. Rápido dice, no, porque eso es religioso lo que usted está presentando. Esas mentes tan chiquitas que rápido nos meten en una religión y establecen opiniones personales del mundo espiritual que ellos no conocen. Y dice, el carácter de la revelación divina es el de la eterna verdad. La verdad eterna, la verdad absoluta, que no se puede cambiar. Y sí tenemos la verdad absoluta. Y Kardec tenía la verdad absoluta. En todo momento que predicó Kardec los libros codificados del contenido espiritual y divino, por la tercera revelación, se constituye una verdad eterna. El espiritista que esté hablando por ahí diciendo no, que el espiritismo no tiene la verdad eterna, no es espiritista. Usted no le hace caso. Es más, usted dice, bye, usted no sabe de lo que está hablando. Porque si yo estoy mencionando aquí literalmente del libro de Génesis, que es un libro codificado por Allan Kardec, y no es un comentario, es una sección del primer capítulo. Y dice que el carácter de la revelación divina es el de la eterna verdad, y toda revelación maculada por el error o sujeta a modificaciones no puede emanar de Dios. Quiere decir que todo el que viene a cambiarte lo que es la palabra reencarnación por palingenesia, que son los amigos de la cepa, eso no viene de Dios. Es lo que dice aquí. Y todos los que te vienen a hablar de que el espíritu, la caída del espíritu que dice Manuel, eso no es de Dios. Todo el que te viene a hablar de larvas espirituales, que es una metempsicosis del espíritu, que el espíritu entonces, después de haber llegado y alcanzado un nivel espiritual a tal punto que de momento se convierte en un animal, o sea, va para atrás. Eso no lo predica el espiritismo, pero eso lo predica Chico Xavier, Divaldo Franco, y lo predica Emanuel y Ángel Luis. Esos espíritus que vinieron, que dicen que son espíritus mentores, supuestamente espíritus protectores, y todo lo que dicen por todo lo que escriben es en contra de lo que el espiritismo enseña, las enseñanzas del espiritismo. Por lo tanto, yo tengo el derecho de decirle eso no es, porque para ser un espiritista de verdad, el espiritismo lo reconoce solo, reconoce por adeptos a los que practican sus enseñanzas, y sus enseñanzas es no mentir, no hacer fraudes, plagios, fraudes de Chico Xavier por 15 años, fraudulentos, vendiendo la revista Espírita, solamente vendió la revista, no Espírita, perdón, la revista El Cruzeiro, dicho por Waldo Vieira, vendieron 14 millones de revistas. ¿Y por qué Chico Xavier no se salió? Porque había interés. Además de que quería mucho prestigio, y ahí estaba la oportunidad de sacar dinero. Y eso es faltar a la verdad. No, señor. Nosotros no faltamos a la verdad en decir que hay personas que se dedican a hacer fraudes y mentiras
váyase el libro del Evangelio según el Espiritismo. Evangelio según el Espiritismo, capítulo 10, artículo 21, cuando habla de las indulgencias. ¿Qué es lo que dice? Si una persona que hace cosas malas, que no son un buen ejemplo, pero es para ellos mismas, pues nadie tiene el derecho a tirarlo al medio, porque eso es su responsabilidad. Pero cuando una persona dice que es espiritista y le hace ver a todo el mundo, yo soy espiritista, yo represento el espiritismo, y te dice una mentira y viene con una gracia como hacer materializaciones falsas por 15 años, avalado por una organización completa que se llama la Federación Espírita de Brasil, y decir que eso es una religión para justificar unas cosas, y después viene y dice que ese es el mundo espiritual, y toman fotografías y toman videos, todas las cosas, y vienen y lo ponen en toda la documentación para la educación espírita. Entonces nosotros nos quedamos callados. Ay, qué bueno, vamos a aplaudir eso. Es que eso lo veía Chico Xavier así, eso, y nos toca a nosotros evaluar eso. Sí, el que quiera ver eso de esa manera lo ve y no es responsable y comete faltas, comete imperfecciones para su propio mejoramiento, un endeudamiento, porque usted sabiendo que eso es mentira, usted lo acepta y le pasa la mano, porque era Chico Xavier. Chico Xavier le hizo un daño terrible al espiritismo. Lo llevó a un catolicismo católico, lo introdujo en eso. No le enseñó a las personas. El que tenían toda la oportunidad de ver el mundo espiritual diferente y que podían hablar con los espíritus sin tener que hacer psicografías de otras personas, que eso es adivinación. Hoy día aparecen en Brasil, mira, la psicografía de fulano de tal, descubrió un crimen en tal lado. Y no se dan cuenta que la codificación dice que eso no es correcto. Porque ese espíritu que dio eso, que sabe que eso pasó porque estuvo tal vez en la escena del crimen, lo dio a demostrar de una manera mediúnica, con un concepto como del futuro, de una adivinación. ¿Y cuántas de ellas no se han cumplido? Y han ido a la policía y la policía ha tenido que desecharlo. No, usted no es un medio nada. Y lo que hacen es denigrar nuestra filosofía, porque ese concepto de estar llevándolo a la policía y a todo el mundo y a la televisión por medio de psicografías y comunicaciones mediúnicas, eso no es lo que le enseña el espiritismo, porque la mediunidad es únicamente para nuestro adelantamiento espiritual. Pero Fran se dio, allí en Brasil ahora se publicó de que una de las psicografías dijo claramente lo que había pasado. ¿Y qué me prueba eso a mí? ¿Qué prueba eso? Si la persona que está haciendo esa psicografía se la da a la policía para resolver un crimen, ella no está adelantando su espíritu. Entonces eso entra dentro de, no los presentimientos, pero los presentimientos ya sabemos y hemos definido que presentimientos y premoniciones son diferentes, que los presentimientos te lo da el espíritu, que sabe por donde tú vas a pasar, ya sabe lo que tú decidiste, para que no se te olvide, te va llevando, es de un espíritu bueno. Pero las premoniciones ya entonces salen de las reglas. Ahí están envueltos los malos espíritus. Y puede ser que haya unos espíritus que sientan el deseo de ser famosos, como Chico Xavier, y les dé esa información para que la policía resuelva un caso. Pero nosotros no podemos utilizar eso como una base y una regla en el espiritismo, porque eso no tiene que ver nada con lo que el espiritismo acepta. Ahí tengo 868 del libro de los espíritus. Habla que todo eso es secreto de Dios, cuando tú lo interpretas. Nosotros no podemos estar como espiritistas diciendo lo que le va a pasar a otro en el futuro. Tenemos que circunscribirnos al presente. Todo el mundo que esté por ahí con programitas de televisión y que estén hablando son espiritistas y tú ves que hacen ¿cómo se llama? Rituales de hierbas, te hacen rituales de diferentes maneras y que te hacen consultas. Entonces, no, porque es que nosotros no cobramos nada, pero ponte ahí, te ponen un dron, un camión para que pongas ahí. Entonces las personas se sienten, los que son ignorantes, que son los que acuden a estos sitios, son personas que no tienen experiencia. Ahí se aprovechan los malos espíritus y viene la impregnación de malos espíritus. Yo he tenido que ver con un caso específico. ¿Y por qué fuiste a ese lugar? Porque que me insistieron tanto que fuera. ¿Y que fueron? Que fueron amigos nuestros que vinieron aquí. Entonces tú lo oyes hablando de Kardec con una autoridad y no han leído los libros y hacen actividades que los libros codificados no enseñan. Entonces, con una sola cosa tú puedes determinar si algo es cierto o es falso. En el libro de los espíritus y en ninguno de los libros codificados te aparece que se pueden hacer rituales de hierbas. Y entonces tú le preguntas, ¿pero eso no está en los libros codificados? ¿Qué te dice la señora? No, lo que pasa es que eso no está ahí, pero tú sabes que eso es bueno. Porque las hierbas le hacen bien al ser humano. A mí me gustan las hierbas.
yo tomo tesis. Y cuando alguien me habla sobre ese tema, yo voy ahí. ¿Y qué hay que hacer? Las hojas de guanábana. Cuando llego a Puerto Rico tenemos unos árboles y voy allá, mi tececito de las hojas de guanábana, yo no dejo de tomármelo. La flor de maga, que es la flor, el árbol más importante que tiene Puerto Rico, que es la flor autóctona de Puerto Rico. Yo tengo un árbol de maga en mi casa y en casa de mi suegro. Y cada vez que se cae una hoja, me lo dan, una flor, me la dan, porque eso es para el asma. Yo creo en eso, claro que sí. Todo lo que sea hierbas que me puedan ayudar a mi salud. Pero yo no estoy poniendo las hierbas como un ritual. Yo voy y la pongo y la echo en la olla, la hago un tececito y me lo tomo poquito a poco. Eso es diferente a tú coger las hierbas y hacerle un brujo, un hechizo, un despojo a las personas, lo que estás envolviendo el mundo espiritual por las hierbas. Eso no es espiritismo. Y yo el que caiga en eso, esté expuesto, y muchos me han llamado de diferentes partes del mundo. Fran, me hicieron una limpia, un despojo, y ahora tengo un espíritu. ¿Por qué? Porque fueron atraídos malos espíritus. Mire, Frank, que fui a una reunión de eso y me dieron unos pases magnéticos supuestamente, y ahora tengo una obsesión. Yo 30 años que no tenía eso, y después de 30 años caíste. Te engañaron. Porque se sabe que tú no vas a lugares donde te puedes impregnar con los malos espíritus. Porque cuando a ti te dan un pase magnético en un lugar y se te prende un espíritu dentro de ti, se te impregna un mal espíritu y tú lo reconoces, no es porque tú lo llevaste, es porque estaba allí. Cuando ella reclamó, le dijo, es que yo nunca había tenido este problema y ahora y eso lo traíste tú. Ay, qué fácil. Eso no es espiritismo, hermanos y amigos que me escuchan. Amigos profundos de mi alma. No caigan en eso. Pero ¿cómo tú te puedes zafar de eso si te hablan bonito, Frank? Es más, hablan como tú, Frank. Pero no es lo mismo, amigos. Yo no hablo de adivinación, ni llevo a nadie a que crean en cosas que no tienen que ver con lo que está en el libro codificado. Cualquier ritual, de lo que sea, es consecuencia de malos espíritus, que son los que apoyan eso. Entonces, los verdaderos espiritistas se reconocen y solo son reconocidos los que llevan sus enseñanzas al pie de la letra. Y si una de las enseñanzas se sale y uno se da cuenta, lo corrige. Mira, que eso no lo dice la codificación. Perfecto. Vamos por buen camino. Perfecto, nos salimos de momento. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la mayoría se salieron del camino y nadie le dice, mira, están mal. Y cuando uno viene le dice, mira, eso no es espiritismo, para proteger a aquellos que vienen nuevos, aquellos que no tienen por qué caer en esos lodazales. Pues entonces Fran es malo y se molestan. Pero cuando vienen ninguno de ellos me mantiene los argumentos. Cuando vienen a hacer un argumento de lo que yo publico en Facebook, papá, tienes que venir con todos los power. Tienes que saber de lo que estás hablando. No me vengas a hablar de que tú eres espiritista por 40 años. Yo sé que caramba. Entonces cuando tú vienes y me viene y me trae temas y ejemplos que no son los mejores ejemplos del espiritismo, como Chico Xavier, Divaldo Franco. Todo el mundo ve esos personajes como los más grandes. Mira, han tenido hasta premios por eso. Pero cuando tú vas en esencia que la enseñanza no es del espiritismo. Por lo tanto, yo puedo decir si la enseñanza se salió, si lo que está diciendo no es correcto, si eso está fuera de las enseñanzas del espiritismo, no es espiritista. Porque el espiritismo solo reconoce por adeptos a los que practican sus enseñanzas. Entonces, este conocimiento que se está dando, el hombre no lo tenía. Leí el número 11, ¿verdad? Es que es bello. Si no, te siguen leyendo aquí. Vamos al número 12 del libro de Génesis espiritual. Y dice, el espiritismo, dándonos a conocer el mundo invisible que nos rodea y en medio del cual vivimos, sin darnos cuenta de ello. Aquí no puedo leer bien. Las leyes que lo rigen, sus relaciones con el mundo invisible, la naturaleza y el estado de los seres que los habitan, y en consecuencia el destino del hombre después de la muerte. Es una auténtica revelación en la acepción científica de la palabra.
Pero tú te vas a las cartas de posicionamiento de la cepa, la primera del año 2010, publicada en Brasil en el mes de septiembre de 2010, dicen que no hay revelaciones, que no existe la revelación. ¿Y qué es lo que dice aquí? ¿Existe o no existe la revelación de algo que no conocíamos, que nadie sabía? Cuando te vienen a hablar de temas específicos como es el periespíritu, decir que el alma no tiene periespíritu y que el alma es mortal. Y tú dices, pruébamelo. Si tú me dices a mí que el alma es mortal, dime dónde está. ¿Cómo puedo sacar un pedacito? Yo quiero verla, para analizarla. Sería magnífico. Pero todas esas pamplinas, todas esas cosas, todas esas mentiras te lo han dicho durante muchísimos años y nadie le había dicho, espérate que esto no es correcto. Yo predico espiritismo, esta bella filosofía. No me canso de hablar de sus cualidades. Y el que le moleste, se puede quedar molesto, porque yo voy a seguir predicando lo mismo a todas las personas que vengan, en todos mis contenidos, porque en el caso mío es algo que se pone un poquito más difícil para cualquiera que no le guste el mensaje, porque yo lo pongo por escrito en mis artículos y además de eso los grabo. Y la gente sabe lo que Fran dijo y sabe lo que Fran no dijo para que lo vengan a acusar. Y el que me acusa a mí de que yo hablo de Chico Xavier, que venga y se enfrente conmigo. Porque lo primero que yo le voy a decir, ¿usted está de acuerdo a los fraudes? Ah, no, ¿cómo va a ser? Eso no hay prueba de que Chico Xavier había hecho fraude por 15 años. Ah, no, hay evidencia, hay testigos, hay retratos. Y el más importante es el de Waldo Vieira, y hay evidencia de que él antes de desencarnar dejó por escrito de la manera que la quieras poner, en videos y también en MP3, que son grabaciones. Eso existe. Y dijo claramente que eso era misticismo, que estaba haciendo Chico Xavier. Y lo desenmascaró. Ah, no, pero entonces eso no es suficiente evidencia, porque en Brasil ya lo probaron. ¿Cómo? Es fácil decir, eso no existe. Eso se lo inventaron. Pero entonces vamos a buscar el no solar. Pues vamos a hablar de no solar. ¿Qué pasa con no solar? Eso lo tienes en la mano, un libro en la mano, una película. Dime a ver si eso es espiritismo. ¿Y eso quién lo promueve, Chico Xavier? ¿Y quién más? Un espíritu que no existe, que es André Luis. Por cierto, el nombre del hermano de André Luis, de Chico Xavier. Cuando se vio en la necesidad de que le dijeron que el espíritu X había que sacarlo de esa historia fantástica de No Solar, del señor Ocampo, que la familia lo llevó a la corte en el año 1940, 40 y por ahí, en esos años, 1944, 1900. Nadie ganó el juicio de plagio. El juez se circunscribió a decir, ok, todo lo que venga del mundo espiritual no se puede considerar un plagio. Eso es de allá. Pero lo que se hizo en este mundo cuando esa persona está viva y se le copió, entonces eso es plagio. Vamos a ver. Entonces se determinó que lo que ellos estaban predicando, lo que eran sus familiares, que el contenido que ellos tenían, que muchos de ellos fueron copiados en lo que es No Solar también, parte de eso, que eso le pertenecía a ellos tener el derecho a recibir dinero por ¿cómo se llama? Por las regalías. Entonces se determinó que vamos a dejarlo aquí, dijo el juez. Ahora, ese espíritu que usted está mencionando, que se llama espíritu X, tiene que sacarlo, ponerle otro nombre. ¡Ay, papá! ¿Y qué pasó? Ahí aparece en escena André Luis, el hermano de Chico Xavier. Yo tengo una foto de André Luis que existió con Chico Xavier en 1952, inédita, donde existió el hermano, no el primo, el hermano de Chico Xavier, que se llama André Luis. Y por casualidad se llamó André Luis, el que vino el que está supuestamente diciéndole a todas las casas espíritas en Brasil sobre No Solar. Entonces, si vamos a hablar de No Solar es un plagio. Plagio es una copia. Se copió del libro ya escrito en 1920, 18 y 20, del señor George Vale Owens, un sacerdote anglicano, y además no tiene que ver nada con el espiritismo. El espiritismo te muestra claramente que No Solar no puede bajo ninguna circunstancia inmiscuirse con ninguno de los artículos donde podría encontrarse el mundo espiritual definido en el libro de los espíritus. ¿Y dónde está eso, Frank? El libro de los espíritus, mundo normal primitivo. Ahí tiene 84 al 92A. Tomen nota. Ahí no habla de No Solar. Encarnación en otros mundos. Ahí tiene 172 al ítem número 188, el libro de los espíritus.
Ahí no aparece nada. Mundos transitorios, del número 234 al 236E. Esto es lo que tenemos aquí para debatir que lo solar no existe. Si ellos tienen alguna forma de probar que el mundo espiritual, como lo presentó Chico Xavier, es un mundo espiritual físico, donde allí los espíritus van y trabajan y le pagan y cultivan la tierra y se casan entre ellos y tienen animales y tienen que alimentarse. Eso no es espiritismo. ¿Y por qué lo tenemos que aceptar? Ah, porque lo dijo Chico Xavier. Ah, porque esa es la forma de ver el mundo espiritual. Yo no puedo manejar eso con personas que no dignifican nuestra filosofía. No predican el espiritismo. Y le dice ella a la persona, lo que pasa es que esa es la forma espiritual que estaba viendo Chico Xavier. La cosa. Eso es ser cómplice de un fraude. Y eso yo no me pretendo hacer eso. Yo soy muy firme. Yo digo lo que entiendo que es correcto. La palabra fraude es un engaño. Significa engaño. Espíritus embusteros, lo mencionó el espíritu de verdad. Cuando le dijo a Kardec en el ítem 303 del libro de los medios, dice, esos son espíritus embusteros, los que se meten en mistificaciones. ¿Y qué es una mistificación? Cuando se tergiversa la verdad, cuando se dice una cosa que no es cierta. Y de eso es lo que estamos hablando. De que en el espiritismo se ha colado el plagio, se ha colado el misticismo, se ha colado el fraude, en hacerle ver a las personas una cosa cuando no lo es. Cuando usted compra un libro de no solar o una película no solar, usted es parte del fraude. Usted está comprando algo que no representa el espiritismo y dicen que es espiritismo. Es como cuando usted compra algo que es que muchos países viven de eso, incluyendo el país de la China. Eso se llama piratería del concepto intelectual de otro. Y el espiritismo nosotros nos basamos en la lógica, en la razón y en la verdad. No podemos predicar el espiritismo con mentiras. No solar es una mentira. Y cada vez que yo puedo decirlo, lo digo. Y los que se lucran de eso no dicen nada, no se defienden. A mí me gustaría que apareciera alguien y me dijera, es más, que hiciera lo que fuera. Porque se da cuenta uno que lo único que quieren es en esta vida, en esta existencia, es el lucro. El lucro personal y el prestigio. Pero ¿qué pasa? Están afectando a otros que no se merecen que sean engañados. A mí me engañaron hasta que me di cuenta. Cuando yo me di cuenta, pero yo tenía una página completa de Chico Xavier. Yo lo defendía y a mí las visitas, la mayoría de las visitas que yo tenía era lo que yo publicaba de Chico Xavier. Y yo buscaba las frases de Chico Xavier, qué bonita, qué bella. Y Laura me dijo un día, Fran, ten cuidado. Ese señor no predica espiritismo. ¿Y cómo te diste cuenta? Porque yo estaba envuelto en la codificación. Porque los espíritus tampoco me lo dijeron. Cuando los espíritus me dijeron a mí, vamos a... Que yo, esto que estoy haciendo aquí viene por consecuencia de que en una psicografía el espíritu me dijo que iba a divulgar el espiritismo a través de las redes sociales. Y me dijo el espíritu, vas a hablar de los 5 libros. A mí me sorprendió, y todavía lo tengo grabado en mi mente, cuando el espíritu me dijo que lo tengo por escrito en una psicografía mía personal, de que iba a hablar solamente de los libros codificados en el año 2010, hace casi 7 años. Y entonces yo dije, pero ¿por qué no puedo si hay otra persona que... Porque mi lucha es que no se hablaba el mismo idioma, el espiritismo. El espíritu me volvió y me dijo, te decimos que vas a hablar de los 5 libros codificados. Yo no me he salido de eso. Y después, al cabo del tiempo, al cabo de los años, me di cuenta que me envolví en la parte fundamental de los conceptos del espiritismo, como toda esta gente había cambiado esta filosofía. Y me di cuenta verdaderamente es espiritual, de que teníamos que abrir los ojos. Y cuando me di cuenta de eso, la página de Chico Xavier desapareció. No, yo no quiero saber de eso. No quiero ningún vínculo con eso, porque me di cuenta, yo no lo sabía. Por eso es que Dios habla siempre, y vemos en la codificación, que Dios respeta las convicciones sinceras de todos aquellos que no tienen toda la información, pero creen en eso firmemente. Entonces, todos aquellos que dicen que son espiritistas, pero que están predicando algo que no es correcto, eso no están dentro de lo que Dios dijo que respetaba, ¿no? Ahí, no, papá, no. Ya tú entraste en las grandes ligas espirituales. Y aquí están los libros. Y los libros te dicen a ti las reglas espirituales.
que no se pueden cambiar. ¿Por qué no se pueden cambiar? Porque son verdades eternas. ¿Por qué no se pueden cambiar? Porque es inspiración de Dios. ¿Por qué no se pueden cambiar? Porque los únicos que pudieron habernos dado esa revelación fueron espíritus puros y perfectos y le estamos faltando el respeto. ¿Por qué no se puede cambiar? Porque, ¿cómo le llaman? Allan Kardec lo puso por escrito para que hubiese constancia, para que no se perdieran en el camino. Ese es el mapa del espiritismo. Hacia el mundo espiritual donde adelantamos el espíritu. ¿Y por qué no se puede cambiar? Porque me falta el respeto a mí en lo que ya yo he pensado que es lo correcto. Entonces, por lo tanto, debemos defenderla, debemos. Todo aquel que llega al espiritismo, de los que están llegando a los grupos que nosotros estamos promoviendo, me llama y me constata, estamos en eso, Fran. Y damos gracias a Dios que tuvimos esa luz y que podemos irnos por ese camino y somos felices y hemos cambiado nuestras vidas. Y eso es bello. Eso es una constancia y eso constata de que estamos por el camino correcto. Entonces, esa revelación que fue dada a Allan Kardec por medio de espíritus puros y perfectos, que son los únicos que comunican con Dios, esa revelación nadie la tenía. Ningún ser humano se podía inventar, se podía imaginar que eso existía. ¿Y qué más dice? El ítem número 13. Por su naturaleza, esa revelación, ¿no? La revelación espírita tiene doble carácter. Es a la vez el resultado de la revelación divina y de la revelación científica. Resulta de la primera, de la revelación divina, ¿verdad? En el sentido de que su advenimiento fue providencial y no el resultado de la iniciativa y de un deseo premeditado del hombre. El hombre no podía saber eso, de cómo se adelanta el espíritu, qué es el periespíritu, qué pasa con el alma. O sea, eso fue providencial. Ni fue por el deseo premeditado del hombre para saber, mira, yo lo descubrí, mira, es una canción que vino a mi mente, mira qué linda. Que los puntos fundamentales de la doctrina son producto de la enseñanza impartida por los espíritus encargados por Dios para esclarecer a los hombres sobre las cosas que ignoraban. Es decir, que esos espíritus fueron escogidos por Dios y fueron con el permiso de Dios. ¿Quiénes? Espíritus puros y perfectos. ¿Por qué? Porque son los únicos que se pueden comunicar con Dios. Todo aquel que te diga, no, que Dios me dijo. Hay el programa pasado, me encontré con un video de un señor que es paranormal, esotérico, que no tiene que ver nada con el espiritismo. Una carta que Dios le dio. Una carta bien hermosa y le dijo, y esfuérzate que yo voy a estar contigo. No, eso vino de malos espíritus. Porque Dios no se comunica con ningún espíritu encarnado. Dios solamente se comunica con espíritus puros y perfectos. Pero los espíritus puros y perfectos no están encarnados, ni van a estar encarnados más. Moisés se comunicó con un espíritu, no con Dios. Y por eso fue que metió a las 4 en la ley mosaica, en lo que se llama el decálogo de los 10 mandamientos. Porque Dios no le dijo a él nada de lo que él dijo adicional a los 10 mandamientos. Pero él le añadió juicio. Y lo dicen los mismos espíritus, claramente explican que el mensaje de Moisés era despótico, era inflexible, no oía a nadie, ¿no? Tiene que ser así, imponente, como hacen los religiosos. La imposición de la mentora. Tenemos el espiritismo, el espiritizar. ¿Y qué pasa? ¿Por qué tenemos que espiritizar? Porque la mentora impuso que teníamos que espiritizar. ¿Y quién es la mentora? Johanna de Angelis. ¿Y quién es ella? En términos espirituales. Si los espíritus buenos no imponen, y menos los espíritus superiores. Pues entonces, ¿de qué estamos hablando? De un espíritu que se puede imponer y todo el mundo tiene que seguir lo que diga Johanna de Angelis. Pues ahí tienen ahora casas espíritas, tienen ahí novelas y películas en Brasil, todo idolatrando la imagen de Johanna de Angelis. Concepto completamente católico, en contra de lo que el espiritismo enseña. No son enseñanzas del espiritismo. Ay, pero no me habla así de Johanna porque los mensajes son bonitos. Usted está por el mismo hoyo. El que piensa así, que le pone casas espíritas, le pone a las estaciones de radio, a los edificios, nombre de un espíritu que se equivoca, tratando de ver que están verdaderamente resaltando el espiritismo, no están haciendo mucho daño. Mucho daño.
Entonces, el artículo número 13 del libro de primer capítulo de Génesis nos aclara lo que es Dios, lo que fueron los espíritus que dictaron la codificación. El que le venga a decir no, que los espíritus no estaban bien esclarecidos, como dice la Federación Espírita de Brasil. Hicieron una película de, de, de Allan Kardec y dejaron en suspenso el hecho de que los espíritus que le habían dicho eso a Kardec, de los libros codificados, no eran espíritus esclarecidos, porque Kardec en 1855 dijo: Eureka, las comunicaciones que tenemos con el mundo espiritual son de espíritus que estuvieron encarnados, pero que ellos no saben más de lo que pueda saber cualquiera. O sea, que son opiniones personales. Entonces la Federación Espírita de Brasil, al propósito, lo dejó ahí. Y entonces, pam, 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 Laura, una fanfarria. Laura llegó! ¡Chico Xavier! Aquí está Chico Xavier con la nueva espiritualidad. Y se olvidaron que los que escribieron los libros codificados son espíritus puros y perfectos, y que Chico Xavier no tenía ninguna autorización de Dios en cambiar los conceptos que él estaba presentando. Pero esto es bello. Cuando tú te enfocas en esta cosa, Dios, y vuelvo a leerlo, dice: resulta de la primera, en el sentido de que su advenimiento, que es la parte espiritual, ¿verdad?, fue providencial y no el resultado de la iniciativa de un hombre, de la iniciativa y no el resultado de la iniciativa de un deseo premeditado del hombre. Que los puntos fundamentales de la doctrina son producto de la enseñanza impartida por los espíritus encargados por Dios para esclarecer a los hombres sobre las cosas que ignoraban. O sea, que la información que está aquí es instrucción divina, directa de Dios. Eso que está ahí, eso es lo que yo quiero que aparezca para la humanidad. Entonces vienen cualquiera y con opiniones personales te lo quieren cambiar. Entonces, ¿en quién tú vas a creer? Tú vas a creer en lo que es de Dios. Yo deseo lo que es de Dios. Yo amo a Dios. En todos los momentos que tengo aquí, estoy solito, mira, Dios, yo te amo. Qué bello esa experiencia. Jesús, yo te amo por el mensaje que nos diste. Gracias por revelarnos esas cosas lindas del bien común. Fueron encargados por Dios para esclarecer a los hombres sobre las cosas que ignoraban, que no podían aprender por sí mismos y que les convenía conocer hoy, que están maduros para emprenderlas. Resulta de la segunda, que es la parte científica, en el sentido de que esa enseñanza no es privilegio de ningún individuo, sino que es impartida a todos por la misma vía, que quienes la transmiten y quienes la reciben no son seres pasivos, liberados del trabajo de observación e investigación, o sea, que no están contemplando el cielo, pero no renuncian a su juicio y a su libre albedrío, que el control no les está prohibido, sino todo lo contrario, recomendado. En fin, que la doctrina no fue dictada completa ni impuesta ciegamente, que es deducida por el trabajo del hombre, de la observación de los hechos que los espíritus les muestran y de las instrucciones que le dan, instrucciones que estudia, comenta, compara y de las cuales él mismo saca provecho, saca las consecuencias y aplicaciones. En una palabra, lo que caracteriza a la revelación espírita es que su origen es divino y no se puede cambiar. Una verdad eterna, ¿verdad? Que la iniciativa pertenece a los espíritus. ¿Qué espíritus? Los que Dios comisionó. Espíritus puros y perfectos. Que son los únicos que ven a Dios. Y que su elaboración resulta del trabajo del hombre. Entonces ahí sabemos que la elaboración a la cual se refiere la codificación no tiene que ver nada con el concepto espiritual que fue revelado en los libros codificados. Que le pertenece a ¿quién? A Dios. Al hombre le pertenece la elaboración. Por eso es que no está completa el espiritismo y nunca estará completo hasta que el hombre siga cada vez que tiene una encarnación, que venga al proceso de pensar
de evaluar, de saber qué es qué, por qué es esto, y utilice los ingredientes que ya están dados en los libros codificados. Entonces estamos más que claros que el que le venga a decir a usted que eso no estaba completo es porque no saben de lo que están hablando. Hay una diferencia entre lo que son los ingredientes, el concepto espiritual, que es inspiración divina, dado por espíritus puros y perfectos, de lo que es la elaboración del hombre, que es utilizar ese conocimiento que viene y se revela porque no tenía nadie la oportunidad de saberlo, para que pueda utilizarlo en las ciencias, pueda utilizarlo en el desarrollo del espiritismo en el mundo, para que todo el mundo pueda llegar y pueda entender que la mejor manera de adelantar el espíritu es con el conocimiento que los espíritus, que los libros codificados nos dan. Y en conjunto con la información que se le está dando y que se está aprovechando, utilizando esos recursos espirituales. En esta semana se publicó que los de la CERN, que son el grupo científico en Europa, encargados con todos los recursos disponibles científicamente para descubrir la partícula, la materia oscura, se rindieron, tiraron la toalla. Ya eso lo sabíamos, ya los espíritus lo habían dicho. A mí me lo habían dicho, yo lo publiqué en el año 2015, exactamente en el artículo y el video que publiqué el 18 de septiembre del 2015, búsquelo. Video Fran Montañez en YouTube y pone la fecha, 18 de septiembre del 2015. Puede poner 18 de septiembre, 19, después le consigo el enlace. ¿Y qué se dice allí? Me dijeron los espíritus que iban a quedar en ridículo. Y esto no es quedarse en ridículo. Yo no lo entendía. ¿Cómo usted me va a decir eso a mí y los espíritus? De que los científicos van a quedar en ridículo. Yo no me imaginaba. Pero ¿cómo va a ser? O sea, que van a dar van a decir que el 23 de septiembre del año pasado iban a duplicar la potencia para hacer la colisión de dos partículas que se iban a encontrar en un tubo circular conectado de 27 kilómetros. Y que eso va a venir a la milla de chafrán. Iban a chocar y de ahí se iba a demostrar cómo había sido en realidad la creación del universo, utilizando como base el Big Bang. El espíritu me dijo dos cosas. Yo no tengo que hacer alarde de esto. ¿Usted lo cree o no lo cree? Yo lo tengo por escrito y lo publiqué. Y hoy día, después de un año y pico, casi un año, yo puedo hablar sobre esto de hechos pasados. ¿Qué fue lo que me dijo el espíritu? Que iban a quedar en ridículo. Yo no sabía cómo. Y es cuando tiraron la toalla que no pueden hacer nada. O sea, no podemos, no sabemos. No sabemos cómo encontrar eso. Eso es un conocimiento de Dios. Y segundo, la teoría del Big Bang para los espiritistas. Vamos a hablar de los espiritistas. Eso es una falacia. Eso es una teoría no probada de los científicos. ¿Y qué me dijo el espíritu? Eso a mí me sorprendió mucho. Y lloré de alegría. Y mira lo que me dijo el espíritu. Le dije a Laura que eso del Big Bang, eso es una teoría que no está probada. Que mientras los científicos vayan buscando partículas en lo que es la naturaleza del fluido cósmico universal, que sabemos que eso es la materia oscura, no van a encontrar la solución. Y de hecho no la van a encontrar porque el libro de los espíritus dice que no nos preocupemos por eso, porque eso no vamos a tener la contestación de la constitución del fluido cósmico universal hasta que no seamos puros y perfectos. Entonces, esas dos situaciones se dieron. O sea, yo estoy muy claro que la teoría del Big Bang no es avalada por el espiritismo, porque es particular. Se refiere a una reacción como consecuencia de un Vale a pena.